pero principalmente ahora centralizado en la ciudad de Granada. En primer lugar, bueno, presentarme, yo les quiero decir que les hablo en nombre de Unidad Cívica por la República de Granada y en primer lugar quería disculpar la asistencia a la presentación a este acto de su presidente, de José Luis García Puche, que por motivos laborales no puede estar aquí en estos momentos. Este acto es organizado y convocado por UCAR Granada y colaboran la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Ateneo Republicano de la Alpujarra, Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Partido Comunista de Andalucía, Plataforma Cívica por la República de Granada, Unión de Sindicatos de Trabajadores de Andalucía, USTEA, Asociación por la Verdad, Justicia y Reparación de Granada. Agradecer, por supuesto, la disposición, la acogida que han tenido en todo momento la familia de los hermanos Quero y de los familiares de todos aquellos guerrilleros y personas que han sido represaliadas con las que hemos contactado para la celebración de este acto y para otros muchos actos que programamos desde UCAR Granada. Me toca presentarle esta tarde al profesor Jorge Marco Carretero. Jorge Marco es de Madrid, es historiador, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Él es especialista en la guerrilla antifranquista y en los procesos de violencia política y represión durante la Guerra Civil Española y el franquismo. Es miembro, además, de la Cátedra Memoria Histórica del siglo XX y es estudioso y autor de diversos libros y artículos relacionados con la violencia política en España, la resistencia antifranquista y la memoria colectiva. Un currículum bastante impresionante para la juventud que tiene. Él ha escrito libros como Guerrilleros y vecinos en armas, identidades y culturas de la resistencia antifranquista, de este año 2012, La obra del miedo, violencia y sociedad en la España franquista, El último frente, resistencia antifranquista en España, del año 2008, y, por supuesto, ha sido la persona que ha venido a recuperar, a estudiar y a plasmar en un libro que se llama Hijos de una guerra, los hermanos Quero y la resistencia antifranquista, publicado por la editorial Comares en el año 2010, lo que representaron y la lucha de estos hermanos y de esta familia que pusieron su vida por representar los valores de la libertad, de la justicia y, en definitiva, de la igualdad. Él ha sido, además, Jorge Marco, coordinador junto a Julio Aróstegui y Guzmán Gómez Bravo de un dossier de genocidios, holocaustos, exterminios sobre los procesos represivos en España durante la Guerra Civil y la dictadura, y es autor de varios artículos y de capítulos en otros libros escritos con los que ha colaborado. Vamos a destacar el homenaje que se le hace hoy a la figura de los hermanos Quero y vamos a destacar, sobre todo, su presencia hoy aquí en Granada. Yo le preguntaba hace un rato a Jorge Marco qué le unía a Granada y, en definitiva, me vino a decir que le unió la historia de los hermanos Quero, por eso vino. Y, bueno, desde UCAR Andalucía, que queremos recuperar los valores republicanos y queremos que se instauren unos principios republicanos de libertad, de igualdad, de justicia, de recuperación de la memoria histórica, de que se les reconozca a cada uno lo suyo y que se investigue y que se plasme la verdad que ha ocurrido en este país. Pues desde esa perspectiva tanto histórica como de un futuro de que vuelva una tercera república, agradecemos aquí la presencia, los estudios y la dedicación a esta causa del profesor Jorge Marco. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Quiero especialmente dar las gracias a toda la familia. Y esto, de algún modo, es un pequeño regalo que la ciudad os hace y todos nosotros, os hace en homenaje a vosotros, al sufrimiento de vuestra familia y espero que hoy no sea el final de algo, sino el comienzo de algo todavía más importante en el recuerdo y la memoria de los hermanos Quero. Quiero dar las gracias también a los que han organizado este acto, a la Unión Cívica por la República de Andalucía en Granada y al resto de organizaciones que han colaborado por el esfuerzo cotidiano que hacen en un mundo cada vez que intenta ocultar más el pasado y poco a poco, desde abajo, ciudadanos, simples ciudadanos, intentan recuperar y mantener la memoria de todos aquellos que fueron represaliados y que lucharon contra una dictadura trágica y terrorífica. Hoy, como digo, es un día muy especial donde vamos a recordar a los hermanos Quero, pero con los hermanos Quero
tenemos que aunar también a todos aquellos luchadores antifranquistas, a todos aquellos que fueron represaliados durante la dictadura, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, gente inocente que acabó en las cárceles, en fosas comunes, y que debemos mantener en el recuerdo, porque si hoy gozamos de esta democracia es gracias a su esfuerzo y a su sufrimiento. Me han pedido que sea un poco rápido porque hemos empezado un poquito tarde, entonces voy a señalar básicamente las 3 ideas fundamentales que quiero desarrollar esta tarde. En primer lugar, me gustaría destacar que los hermanos Quero están dentro de un contexto. Los hermanos Quero no es algo que surge simplemente en Granada. No, los hermanos Quero forman parte de un contexto general que voy a intentar dibujar muy brevemente. En segundo lugar, quiero mostrar también la parte especial del grupo de los hermanos Quero, porque sí es verdad que forman parte de un movimiento general, también tienen algo muy especial, algo que me atrajo desde un primer momento y que me gustaría señalar en esta ocasión. Y en tercer lugar terminaré con lo importante de la cuestión de la memoria, lo importante que es la memoria de todas aquellas personas que perdimos. Respecto al contexto general, los hermanos Quero tenemos que entenderlos, como digo, no era un grupo que de repente surge de la nada aquí en Granada, sino que forman parte de un movimiento muy amplio que se desarrolla en toda España. Aquí aparece un plano de toda España donde se pueden ver los distintos focos guerrilleros que se desarrollan durante toda la Guerra Civil. Los hermanos Quero no lucharon solos, tenían muchísimos hermanos en toda España, no se conocían, pero tenían las mismas motivaciones para luchar contra una dictadura. Y eso es importante reconocerlo y recordarlo, porque, como digo, forman parte de un movimiento común de personas que sufren a lo largo de toda la geografía española. Pero no solamente es un movimiento que ocurre en España, en realidad es un movimiento que se desarrolla en toda Europa. La lucha contra el fascismo se desarrolla en toda Europa desde el año 36, con la Guerra Civil Española, muy concentrada, es verdad, en ese momento, hasta el año 39, pero a partir del año 39, grupos como de los hermanos Quero surgen por toda Europa. Aquí aparece un marco donde podemos encontrar el caso de España, el caso de Francia, he subrayado los más importantes: Francia, Italia, Yugoslavia, Albania, Grecia, Polonia, la Unión Soviética y otros países. Es decir, forman parte de un movimiento general de lucha contra el fascismo. El fascismo en toda Europa había iniciado una guerra y desde muchos países la gente decidió tirarse al monte y luchar contra esa dictadura. Y los hermanos Quero forman parte de ese movimiento. Igual, motivaciones muchas veces similares. Entonces es importante que sepamos que los hermanos Quero, como digo, no es algo específico. Hay muchos hermanos Quero por todas las montañas de Europa, muchísimos. Pero, centrándonos más, los hermanos Quero sobre todo forman parte de un movimiento, como decía, en España y más concentrado en el caso de Andalucía. En el caso de Andalucía, sobre todo, la guerrilla antifranquista se va a desarrollar en la zona de Andalucía Oriental, debido a su geografía, evidentemente. En el libro que ayer presenté, que es el nuevo libro que he sacado sobre la tesis doctoral que he realizado, que, digamos, ya abarca todo el caso de Andalucía Oriental, he contabilizado hasta 64 grupos guerrilleros en toda Andalucía Oriental. 64, podríamos decir, grupos queros que estaban desarrollados por toda Andalucía Oriental. Cada uno con sus diferencias, no todos eran iguales, pero en esa diversidad todos tenían algo común. Todos habían sido perseguidos por una dictadura, todos se habían tirado al monte para sobrevivir y todos estaban luchando para acabar con una terrorífica dictadura. ¿Y por qué todas estas personas? Bueno, y aquí aparece el mapa de Granada, donde es el espacio básico de la guerrilla de los hermanos Quero. También actuaron en el monte, en su primera época, cuando estuvieron en la época con el Yatero, eran un lugar de refugio habitual, pero su hábitat natural era la ciudad de Granada, sobre todo su barrio de Albaicín, donde todo el mundo los conocía, donde eran muy queridos, donde los vecinos los protegían, el Sacromonte, el Barranco del Abogado. Ese era el espacio natural donde podían encontrar refugio constante, hasta que la represión fue tan grande que tuvieron que ir empezando a buscar otros espacios para poder sobrevivir. Como decía, ¿cuáles son los motivos por los cuales los hermanos Quero y muchos otros queros en toda España y en Europa, pero en concreto me voy a referir a España, se tiran al monte? Hay que pensar que durante la Guerra Civil la represión franquista fue terrible. Aquí he recopilado las cifras
las grandes magnitudes de cifras de la represión franquista durante la guerra y la posguerra en España. Durante la guerra civil, en torno a 100.000 personas, murieron asesinados de forma extrajudicial, es decir, no pasaron por un consejo de guerra, simplemente los cogían y los fusilaban, o ejecutados por consejo de guerra. Durante la posguerra, en realidad, como decía el título de uno de los libros que publicamos Julio y yo, El último frente, en realidad la guerra no había terminado. Habían terminado las campañas militares, las operaciones militares, pero el franquismo siguió y continuó la guerra. Y se puede ver perfectamente en las cifras de represión. En el año 1939 tuvo que salir del país 500.000 de personas. 500.000 de personas. Fueron ejecutados por consejo de guerra en torno a 50.000 personas. Entre el año 1939 y 1940 hubo 1.000.000 de presos. 1.000.000 de presos. 500.000 en campos de concentración, 300.000 en prisiones, unos 90.000 en batallones de soldados trabajadores y 47.000 en batallones disciplinarios. Hay que pensar que estas cifras, si lo comparamos con el caso de Europa Occidental, con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, solamente hay un país que supera estas cifras, que es la Alemania nazi. La dictadura más terrorífica en la Europa Occidental, quitando el caso de la Unión Soviética, si incluimos el caso de la Unión Soviética iríamos en tercer lugar, pero si hablamos de la Europa Occidental, el terror más grande ocurre primero en Alemania, con todo el Holocausto, y luego en España. Y esto es lo que lleva a miles de personas a huir a la sierra. Esto es lo que motivó a los hermanos Quero a huir a la sierra. Unos jóvenes que se encuentran con una guerra que no habían buscado, como ningún republicano había buscado, se encuentran con un golpe militar en contra de la democracia y de la república, que se alistan al ejército republicano, uno de ellos porque le llaman a filas y tiene que hacerlo, y los otros dos hermanos porque quieren acompañar a su hermano, no quieren dejarle solo, y que son dos soldados republicanos que están defendiendo la legitimidad democrática. Y luego regresan a sus casas con la intención simplemente de volver a su vida ordinaria, estar con sus familias, pero no les dejan, como a miles y miles de españoles. Denuncias falsas, los llevan a prisión, y ahí es cuando se dan cuenta, como todas las noches, cuando están en prisión, empieza a llegar la Guardia Civil con unas listas de los que van a ser condenados, fusilados, al amanecer en las tapias del cementerio. Ya se dan cuenta que les van a matar como cucarachas y ellos no quieren morir como cucarachas. Prefieren resistir. Una de las cosas más excepcionales del grupo de los Quero, como también de otros, es esa dignidad, que prefirieron morir antes que morir como cucarachas. Esto es, digamos, los aspectos que los hacen comunes a otros grupos guerrilleros en España. Como hoy estamos homenajeando a los hermanos Quero, me gustaría decir que se escucharan bien los nombres de sus 15 integrantes, una forma de homenaje a cada uno de ellos. Cuando hablamos del grupo de los hermanos Quero, hablamos de Antonio Quero Robles, de Pepe Quero Robles, de Pedro Quero Robles, de Paco Quero Robles, de Manuel Murillo Osorio, de Modesto Delgado Hidalgo, de Ramón Casares Raya, de Matías García Fernández, de Antonio Morales Rodríguez, de Antonio Velázquez Murillo, de Baldomero de la Torre Torres, de Joaquín Peregrina Márquez, de Gabriel Martínez Cobo, de Antonio Ibáñez Huete y de José Mérida Robles. 15 jóvenes que nunca buscaron esto, 15 jóvenes que les empujaron a tener que defenderse. Aquí aparecen unas fotografías de esos jóvenes. Pepe, cuando todavía no había subido a la sierra, Antonio Quero, cuando ya estaba en la sierra. Paco, el más joven de todos, y la siguiente fotografía con Pedro y Paco. Y aquí están ellos, reunidos junto al Matías, los tres en una fotografía en torno al año 43-44. ¿Qué es lo especial de los hermanos Quero? Porque si bien he intentado destacar que ellos forman un movimiento nacional y europeo,
Es verdad que también tenían algo muy especial, algo que rápido llamaba la atención. Todos los que investigamos la guerrilla antifranquista encontramos de repente algo, y yo encontré algo especial, que es lo que, como decía Laura, es lo que yo no tenía antes ningún vínculo con Granada, y al final los Quero es los que me han hecho un poco granaíno, un granaíno madrileño, pero granaíno. ¿Qué tenían de especial? Bueno, bastantes cosas. En primer lugar, los hermanos Quero fue una guerrilla fundamentalmente urbana, cuando en España básicamente la guerrilla fue rural. Hubo casos, en el caso de Barcelona, como el grupo anarquista de Quico Sabaté o de Zacerías, un pequeño grupo en Málaga, el de Antonio Raya, pero poco más. Eso les hace especiales. Básicamente, la guerrilla urbana en España representa en torno al 5% de los guerrilleros. Por tanto, eso les da un elemento especial. Por supuesto, otro de los elementos que los convierten en especiales es el carácter de sus acciones. Unas acciones que fueron espectaculares, que las hacían a la luz del día, sin ningún tipo de miedo. Como la que ha comentado antes una compañera, bueno, esta fue de noche en concreto, cuando acudió a la casa de un militar para entregarle una carta, el secuestro de Rodríguez Acosta a plena luz del día, el secuestro de otro empresario en la Gran Vía. No tenían ningún miedo, siempre iban a cara descubierta. Y cuando perseguían a alguien que creía que había colaborado con los hermanos Quero, ellos llegaban y les decían: esta es nuestra cara, nos conocéis, si queréis venir a por nosotros. Esa osadía, esa valentía es verdad que es un punto especial que en otros grupos no se encuentran. Pero no solamente esto les hace especiales. De algún modo esta osadía y esta valentía los convirtió en un mito. A los hermanos Quero los convirtió un mito siendo un grupo realmente muy pequeño. Pensemos que en Granada, como he dicho, había hasta al menos 64 grupos, algunos de ellos, como la agrupación Guerrilla de Granada, con más de 300 guerrilleros. Que todo merece, por supuesto, todo nuestro respeto y también estamos homenajeando aquí a todos los grupos guerrilleros. Pero es verdad que un grupo tan pequeño, de tan solo 15 personas, se convirtió en un gran mito, no solamente dentro de la ciudad, sino en la provincia, incluso en algunas provincias limítrofes. Esto, evidentemente, los hace muy especiales. De hecho, en algunas zonas de la provincia, incluso en Almería y Murcia, a algunos guerrilleros se les llamaba los Queros, evidentemente, por cómo se llamaban. Otro de los elementos que también son muy particulares, en el caso del grupo de los hermanos Quero, es la resistencia hasta la muerte. Y cuando digo hasta la muerte, es incluido el suicidio. Esto no era muy habitual en la resistencia. Y el caso de los grupos de los hermanos Quero es conmovedor, hasta el punto en que decidieron no entregarse. Otro de los elementos que también son más especiales, aunque lo comparten con otros grupos, es su diversidad. ¿Y a qué me refiero con esto? El grupo de los hermanos Quero no se caracterizó porque ninguno de sus miembros tuviera una militancia muy fuerte en un partido político. Antes de la guerra, el único de los hermanos Quero que había militado era Antonio, que había tenido el carnet de la UGT, cuando entró a trabajar en el banco de abogado en una empresa de electricidad. Pepe Quero, durante la guerra, se afilia al Partido Sindicalista. Pero ninguno tenía una militancia fuerte. De hecho, dentro del grupo de los hermanos Quero hubo militantes del Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Sindicalista, cenetistas y otros miembros que no habían tenido ningún tipo de militancia política. Porque eso no era lo importante. En el grupo de los hermanos Quero, como en otros grupos, lo importante era, primero, un sentido profundo de injusticia, segundo, que estaban siendo perseguidos y tenían que sobrevivir, y unos vínculos personales, unos vínculos de parentesco, eran hermanos, primos, amigos, vecinos, y eso es lo que les une, esa era su fuerza. Estaban siendo perseguidos injustamente y decidieron unirse para defenderse. Como digo, con un sentimiento profundo de injusticia. Y otra cosa que me gustaría destacar es que el grupo de los hermanos Quero
no utilizaba una violencia indiscriminada. En términos generales, la guerrilla antifranquista en España no empleaba una violencia indiscriminada, aunque hubo algunos casos en que sí, pero en el caso de los hermanos Quero no hubo una violencia indiscriminada. ¿Mataron a personas? Por supuesto. En una lucha de supervivencia, donde te están persiguiendo, donde te quieren matar, uno tenía que defenderse. Pero ellos mataron a personas cuando estaban en combate y mataron a delatores, como en todas las resistencias en Europa, porque eso suponía la supervivencia del grupo. Por eso quisiera aprovechar esta oportunidad para desmentir dos de las grandes mentiras que se han difundido durante muchos años. Los hermanos Quero no participaron en el asesinato de Julio Romero Funes. Primero, Julio Romero Funes murió en combate cuando cercó a un grupo de guerrilleros en Granada, pero no eran los Quero. Y en segundo lugar, es verdad que hubo un gran error que los propios Quero reconocieron, que fue la muerte de Indalecio Romero de la Cruz. No fue intencional, ellos mismos se arrepintieron, fue el contexto, y esto les eleva todavía más moralmente. En una guerra tan desesperada como esta, tuvieron que encontrarse ante situaciones terribles. La dictadura les empujó hasta las últimas circunstancias. Con todo esto, lo que yo creo que he querido transmitir es que hay que acabar ya con la gran mentira, si algunos todavía la creen. La familia nunca la ha creído, evidentemente, y muchas personas no la han creído. Pero hay que acabar con esa gran mentira que algunos parece que todavía sostienen, de que los Quero eran unos criminales, eran unos delincuentes, eran unos atracadores. Los Quero eran unos jóvenes con ilusiones, con sus familias, que lo que estaban intentando es sobrevivir, mantener a sus familias, y se contaron con una insurrección militar, con un golpe de Estado, con un terror que no les dejó más remedio que lanzarse al monte y defenderse. Y para terminar, me gustaría señalar lo importante de la memoria. Una memoria que no debemos olvidar y un recuerdo. El día de hoy es un día muy especial porque es un recuerdo para el grupo de los hermanos Quero, para su familia, para sus descendientes, para todos aquellos que les ayudaron, para todos aquellos que cayeron víctimas del franquismo, para todos los guerrilleros, para todos los antifranquistas, para todos los que sufrieron el terror. Quería hacer mención especial a sus padres, a Matilde y a Francisco. No hay una categoría para decir quién es el que más sufre, pero evidentemente Matilde y Francisco fueron unos campeones del sufrimiento. Ellos vieron cómo 4 de sus hijos murieron, cómo a otros se los robaban, cómo a otros les daban palizas, y siempre cultivaron el amor y nunca el odio. Cuando uno habla con sus descendientes, con la familia Quero, lo que ve es eso, que no hay odio, solamente se busca justicia, verdad y reparación. Entonces, me gustaría hacer un homenaje especial a Matilde y a Francisco. Aquí también están presentes Matilde, Bernardo y Rafael, los 3 últimos supervivientes de aquella familia, digamos, del núcleo, los cuales sufrieron en sus propias carnes todo este horror, y a los cuales la sociedad española y la democracia les debe mucho. Basta ya de mentiras, es el momento de recordar, de hacer memoria de todas estas personas que lo único que lucharon fue por un país más justo. En el año 1947, unos meses después de haber muerto Antonio Quero, la dictadura mostró una de sus caras más horribles y todavía era capaz de hacerlo. El grupo ya había desaparecido. El último del grupo de los hermanos Quero, Antonio, había muerto. Matilde había recuperado, su madre, había recuperado un abrigo y un pantalón de su hijo, su memoria más íntima. La dictadura no necesitaba nada de eso.
no se le ocurrió otra cosa que en la Navidad, el día 24 de diciembre de 1947, entrar en la casa, hacer un registro, obligar a Matilde a subir al piso de arriba y obligarle a entregar ese pequeño recuerdo que tenía, un abrigo y un pantalón. Eso es simplemente crueldad. Pero Matilde, Francisco, Matilde, Bernardo, Rafael y todos sus hijos no han perdido la memoria. La familia Quero siempre ha estado muy orgullosa y tiene motivos para ello. Aquí estamos para demostrárselo. En el verano del año 2010, unos meses después de que saliera el libro Hijos de una guerra, se celebró una reunión maravillosa en la casa de Rafael y Mari. Se reunieron 4 generaciones de Queros, más de 100 Queros. Hacía décadas, en algunos casos, que no se veían. Ese era un homenaje íntimo que realizaron. Era ese orgullo de pertenecer a una familia, de saber que no estaban equivocados. Hoy, de algún modo, la sociedad, la ciudad de Granada, con este acto, está entregándoos ese cariño. Saber que no estáis solos, que hay muchos que estamos muy orgullosos de vuestros hermanos, abuelos, tíos. Los hermanos Quero son un símbolo de la resistencia. Y en los tiempos que nos tocan hoy, eso es muy importante. Gracias a su esfuerzo y su trabajo, hoy vivimos en democracia. Una democracia que últimamente vemos como está siendo atacada. Gracias al esfuerzo de muchos queros, hoy no nos fusilan, hoy no nos llevan a consejos de guerra, pero hay una especie de nueva dictadura, la de los mercados, que nos está atacando y está dejando a millones de personas en el paro, a millones de personas que tienen pequeños negocios desahuciadas, a millones de personas al borde del abismo. Y yo creo que los Quero, igual que muchos guerrilleros, igual que los luchadores antifranquistas, nos dieron una lección moral. No estoy llamando a las armas, pero sí estoy diciendo que nos dieron una lección moral. Y es que cuando nos atacan, tenemos que defendernos. No debemos dejar avasallarnos. Y esa es la gran lección que nos han dejado los hermanos Quero. Quisiera mencionar, para terminar, algunas personas que he conocido a lo largo de estos años de la familia, que yo sé que este día les está haciendo un día muy especial. Por supuesto, Matilde, Bernardo, Rafael, Dolores, Eduardo, Pepi, Encarni, José Bernardo y otros que ahora mismo no recuerdo. Pero a todos vosotros quiero deciros que aquí tenéis el cariño de muchos ciudadanos de Granada, de muchos ciudadanos de España y de otras partes mostrando vuestra solidaridad. Estamos orgullosos, siempre habéis tenido razón y, como decía al principio, que esto no sea el final de algo, sino que sea el principio de algo mucho más hermoso. Muchas gracias. Gracias al profesor Jorge Marco y ahora vamos a abrir un turno de palabras para un coloquio. Quien, por favor, quiere intervenir, hacer alguna pregunta o contar algo, por favor, que vayan pidiendo la mano, vayan levantando la mano pidiendo la palabra.
Hombre, a mí me gustaría, recuerdo que me ha hecho Jorge Marta, ha sido magnífico el resumen, la síntesis del mensaje que da la obra de resistencia, de dignidad del arquero. A mí me gustaría conocer el testimonio de Bernardo, que otro día tuvimos ocasión de hablar con él, un superviviente de aquella lucha por la dignidad y por la justicia. ¿Qué recuerda él como hermano menor de arquero? Él creo que era un niño. ¿Qué recuerdo nos puede trasladar de aquella época? Los recuerdos son muchos y todos muy peligrosos y malos. Mi hermana en el tiroteo de La Redonda, la que está aquí, en el tiroteo de La Redonda, pues aquella noche llevaron a mi padre y a mi hermana a La Redonda. Tienes que acercarte un poquito más, si no lo escuchan. Acercamos un poquito. Aquella noche la llevaron a La Redonda, iba embarazada con el niño que lo llevaba casi en la boca. Y la mandaron entrar a decirle a mi hermano Antonio, que estaba allí, que se entregara. Y mi padre, pues, no, mandaron primeramente a mi padre. Mi padre se negó. Le sacaron una pistola y se la pusieron en la cabeza y le dijeron, entra hasta ahí o le pego un tiro en la cabeza. Dice, pues ya está usted tardando. Ya puede usted empezar a pegarme el tiro, porque si usted piensa que yo voy a decirle a un hijo mío que es mayor de edad lo que tiene que hacer, yo a eso no entro yo ahí. O sea que le di las gracias ahora que estoy vivo, pues ya puede usted disparar y matarme. Entonces mandaron a mi hermana, se la llevaban también aquella noche, después de noche, que había receptores y una iluminación bastante fuerte. Y allí se veía como de día. Y allí no había fuerzas de la Guardia Civil solamente. Allí estaba la Policía Secreta, la Policía Armada, la Guardia Civil. Y también había hasta los soldados. Y un helicóptero también rondando la azotea. Porque yo era un chavea, pero estuve allí. Porque si yo hubiera sabido dónde estaba mi hermano, no muere aquel día. Porque yo sabía que no sabía dónde estaba él, pero había habido un chivatazo que las mismas fuerzas, porque entre ellos también había gente que los quería a ellos y daban el aviso, y aquel aviso no pudimos llevarlo nosotros a cabo, porque yo me iba a buscar y en ninguno de los sitios que paraban mi hermano estaba. Y ya luego resulta, yo no sé, ya eso fue raro, porque yo no sabía que mi hermano andaba en un cortillo de Monachí. Y allí quedó la remamá, una casera que era uno de los tiroteos que tuvo, pues mataron al marido. Y tuvo mi hermano que hacerse cargo de la mujer también y de la chiquilla y tenerlos escondidos. Un estorbo más en la vida, pero que tenía que ir con ellos porque la mujer había dado la vida por ellos también. Y el marido, al salir de allí, pues allí lo quitaron también del medio. Salió con las manos arriba en el tiroteo y lo acribillaron a balazos al marido de ella. Entonces esa mujer, pues esa quedó en el cortillo de Monachí. Cuando mi hermano vino a la reunión aquí a la Redonda, y ahí fue donde empezó, bueno, me va la onda. Total, que entraron, a mi hermana la obligaron a entrar a la casa, ya, mi padre no quiso entrar, pero a mi hermana, o sea, a mi hermana la obligaron y mi padre para que no entrara mi hermana. Es que nos llevaron diciendo que era para una declaración, Sí. a nuestro padre y a mí. Sí. Entonces creíamos que nos llevaban a cuartel de la Guardia Civil, y vivíamos al lado casi. Entonces mi padre, cuando vio pasar Eso lo vivió el ella. coche, Eso lo vivió ella. cuando vio pasar el coche de la Guardia Civil con nosotros y tiraron para la carretera para abajo, iban para la redonda, y mi padre me chinchó como diciendo, esto no es el cuartel, ya habíamos pasado del cuartel. Entonces mi padre pues me chinchó, pero no podía hablar.
nos llevan a la redonda y allí había
Muy brevemente, para que haya más turno de palabra, tienes toda la razón. Por varios motivos eran ilegales. Primero, porque, como ya se ha dicho muchas veces, es una justicia al revés. Es decir, los que habían dado un golpe militar estaban condenando a los que defendían un gobierno legítimo. Segundo, porque el Estado que estaba impartiendo esa supuesta justicia era totalmente ilegítimo y había llegado por las armas y por el terror. Tercero, porque los procedimientos de los consejos de guerra que se hacían no tenían garantías procesales. Desde el año 36, sobre todo desde marzo del 37, se reducen a la mínima expresión, donde prácticamente simplemente elegían a las personas que habían tenido un pasado militante, que habían simplemente votado a alguien del Frente Popular, etcétera, y por ese motivo se le procesaba. Por tanto, no tenía ninguna legitimidad. En el caso que has contado de tu familia, que a tu abuelo lo enviaron a una cárcel lejos de la cárcel, eso es otra condena de muerte. Las personas que acababan en la cárcel, si no eran asesinadas, su única posibilidad de supervivencia era estar en una prisión cerca de su familia, porque aquellos que estaban lejos de su familia morían de hambre y de enfermedades. Eran los familiares que además estaban siendo expulsados de sus trabajos, no les daban trabajo por ser rojos. Eran los que tenían que llevarle lo poco que tenían para que pudieran comer en la cárcel, porque si no, morían de inanición. Si te trasladaban a una cárcel lejos de tu familia, directamente estabas condenado a muerte, porque no tenías el único apoyo que podías tener, que era el de tu familia. Entonces, tienes toda la razón. ¿Alguna intervención más? Que cuenta de todos aquellos masacres, brutalidades llevadas a cabo por partisanos contra de los fascistas. Y el intento del libro es decir, en una guerra lo que mueren son hombres. No hay una parte que está de la razón y la otra que está equivocada. Lo que mueren son simplemente los hombres. Y para mí es una tendencia bastante peligrosa, simplemente porque pone en el mismo piano los verdugos y las víctimas. Entonces, mi pregunta para Jorge era, ¿cómo se puede dar una distinción clara? O sea, ¿cómo podemos seguir recordando gente como los hermanos Quero cuando hay esta actitud a mezclar simplemente y a humanizar también los verdugos, que para mí asqueroso simplemente esto? Bueno, pues no mezclando. Yo creo que lo que hay que hacer es mezclar. Ojo, con esto no quiero decir que, por ejemplo, durante la Guerra Civil también hubo muertos en la zona republicana que murieron injustamente y tienen que tener el reconocimiento como personas. Estoy pensando, por ejemplo, en personas en Paracuellos, pues tienen que tener el reconocimiento de que muchos de ellos eran personas inocentes y el valor como individuos lo tenemos que tener. Ahora bien, tener ese recuerdo individual, honesto, no significa que vayamos a nivelar, porque hubo unos que dieron un golpe militar, provocaron una guerra civil y provocaron este terror, y hubo otros que se defendieron. Ahí es donde está la gran diferencia, y es donde no se puede mezclar a víctimas y a verdugos. Los verdugos son aquellos que inician una guerra, los otros son personas que se defienden legítimamente, como el derecho desde tiempos romanos lo reconoce. Se defienden legítimamente del terror de un Estado que intenta, digamos, de un golpe militar que intenta arrogar, quitar la legitimidad democrática y condenar a la sociedad y llevarla al ostracismo. Por lo tanto, reconocimiento para todas aquellas víctimas que murieron de forma cruel, pero no nivelar, no nivelar. Y ese es también uno de los grandes problemas que había en este país, como en otros países, que es el de los verdugos. Cada vez tenemos que empezar a girar más la mirada también hacia los verdugos.
Dicen que quedan pocos. Quedan. La dictadura duró hasta el año 1977. Además, no terminó cuando murió Franco. En el año 77, cuando se aprobó una Constitución. Y hasta el año 77, y en algunos casos incluso un poquito más adelante, hubo verdugos que siguieron en las instituciones durante mucho tiempo. Y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. El señor Garzón ha sido expulsado de la judicatura. Todos sabemos por qué. Porque no hubo una limpieza dentro de la judicatura. Dentro de la policía no hubo ningún tipo de limpieza. Y tuvimos los GAL. Y así podríamos seguir uno detrás de otro. Entonces, creo que tenemos que continuar siguiendo este esfuerzo por reconocer la memoria de las víctimas, homenajearlas, pero al mismo tiempo tenemos que empezar también a mirar hacia los verdugos, porque como digo, los verdugos empezaron el 17 de julio de 1976, pero continuaron al menos hasta el año 77. Hola, yo soy nieto de Isabel Guzmán Martín, que es hermana de Francisco Guzmán Martín, un guerrillero que murió en el año 51 en el Pago del Zorro, en una localidad cercana aquí a Granada, en Agrón. Fueron exterminados él y toda la partida que estaba con él, fueron cercados y a cañonazos los mataron y parece ser que uno sobrevivió y lo ejecutaron allí mismo para no tener que hacerle un consejo de guerra y tener que escribir algo. Yo, comparto y conozco perfectamente lo que ha pasado a la familia Quero porque recuerdo el terror de mi abuela cuando veía un uniforme. Recuerdo también la rebeldía de mi abuelo y recuerdo o he vivido la rebeldía de todos los hijos de mi abuelo y de todos mis tíos que han sido militantes y que incluso tan militantes que decíamos casi en broma que la parte derecha de nuestra familia, los de derecha, son los votantes del PSOE. Imaginaros cómo es el resto. Es decir, sí tengo que decir que me siento muy orgulloso, como se ha sentido mi familia todo el tiempo, muy orgulloso de nuestro tío abuelo, y tan orgullosos que hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, pues seguir su camino. Pero sí hay un tema que los familiares nos encontramos con un gravísimo problema a la hora de poder saber qué fue lo que pasó exactamente. Gracias a vosotros, en el último libro que tú presentaste ayer y al que no pude acudir, pues se menciona a mi tío. Incluso hace unos años le hicieron un documental exclusivamente sobre ese hecho que se llama La Partida, que hace 2 años que tengo en mi casa y que todavía no he sido capaz de ver porque no me atrevo, igual que yo, pues el resto de mi familia, allí lo tengo en una estantería y no sé si seré capaz de verlo algún día. Pero sí es cierto que me he dirigido a multitud de archivos militares para poder saber algo, para poder tener documentación y que no hay respuesta ninguna. Es decir, nos encontramos con una grandísima dificultad a la hora de poder acceder a esa información que hay, que por otras manos me ha llegado a alguna parte, pero que todavía se niegan a darnos, como ocultando lo que pasó y ocultando a nuestros familiares. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos hacerlo para poder acceder a eso y para poder de alguna forma sacar fuera esa documentación y demostrar, o por lo menos gritar al mundo que nuestro tío, igual que los hermanos Quero, que como tú bien decías eran sus hermanos en armas, pues no solo fueron inocentes, sino que fueron muy nobles, porque además no olvidemos nunca de que no se echaron al monte el día después de la guerra o durante la guerra, es decir, se fueron cuando ya los iban a fusilar. Es decir, eran supervivientes, eran gente buena, que nunca pensó que iba a pasar eso, y que cuando vieron que fusilaban a sus vecinos fue cuando ellos se echaron al monte para intentar sobrevivir. ¿Cómo podemos hacer para descubrir o para mover esos papeles? Pues en el caso de tu abuelo, ahora me dices el nombre y lo apunto. Si yo tengo el consejo de guerra fotografiado, pues te hago una copia. Y si no, pues te pongo en contacto con el archivero del Archivo Militar de Almería, que es donde están depositados la mayoría de los archivos de la zona de Andalucía Oriental. Hay otra parte que está en Granada, pero que no pueden ser consultados. Pero bueno, en cualquier caso te pondría en contacto con él a ver si en ese archivo hubiera algún tipo de documentación que te pudiera ayudar. Entonces ahora, si quieres, cuando terminemos, hablamos y te lo comento.
Hola, me llamo Lidia Bocanegra, soy historiadora. Yo soy especialista en el tema del exilio republicano en Argentina. He analizado muchos casos de gente andaluza también exiliada en Argentina. Tengo nombres de Jaén, Granada, etc. Quisiera hacer un homenaje a ellos también. Al fin y al cabo eran gente que había luchado en la guerra civil. Muchos de ellos no habían luchado simplemente por miedo a la represión. Cruzaron la frontera a Francia y de Francia se fueron a Argentina. Perdona, no México. se escucha muy bien. ¿Así? Sí, ¿Mejor? por favor. Disculpa. Sí. Gracias. Ok. Y bueno, entonces, como repito, soy especialista en el exilio republicano en Argentina. Cuando estuve allí, tuve la suerte de encontrarme con unas memorias de guerra de un exiliado republicano, Luis Albert Yuste, que él siempre había sido guerrillero, pero no, entiéndase, la resistencia francesa. Cuando cruza la frontera con Francia, se unen a la resistencia francesa, luchan al lado de los franceses, gana la guerra y también participó en la Baillarán, como con los guerrilleros. Evidentemente, por así decirlo, fue un fracaso en términos de militares, etc. Y esta persona decide emigrar a Argentina. Estoy por publicarlas dentro de poco, estas memorias, y quisiera decir de que él siempre decía que quería volver aquí en España y murió con 70 y pico de años en Mar del Plata. Cuando estuve allí conocí a su hijo y antes de morir él dejó escrito todo, unas memorias, unas 792 páginas escritas a mano y atadas con una corbata, un olor a puro muy fuerte. Ahora ya las tengo transcritas y las quiero publicar en breves. Y él decía, no las llegó nunca a publicar porque tenía familia aquí y por miedo a la represión a ellos, porque decía muchas cosas, ¿no? de torturas, etc. Y la verdad yo quisiera, ahora mismo que vemos allí, 500.000 personas que se exiliaron, un homenaje a ellos. Los guerrilleros, en mi punto de vista, es un exilio interior. Es básicamente la única diferencia de los que se exilian fuera es que tú no estás en tu territorio. Esta gente estaba en su territorio y sufrieron tanto, pero también sufrieron muchos de los que se fueron fuera. Muchos murieron en el camino luchando la resistencia francesa, que también hay que tener en consideración, y nunca regresaron. Muchos se fueron, murieron en el exilio con la pena, la nostalgia y nunca regresaron. Nunca vieron a sus padres, a sus hermanos, a nadie. Nunca pudieron regresar. Y eso también hay que tener en cuenta. Y por último, para acabar, si todos vosotros estáis interesados en saber algo más del tema del exilio republicano, de la gente que se exiliaron de todas las comarcas españolas, os animo, tengo un proyecto web donde publico toda la información online de manera gratuita, por si lo quieren ver ustedes. Me dedico a recopilar información de todos los exiliados republicanos a nivel del mundo. Simplemente se inscriben en esta web, incluyen los datos, hay memorias de guerra, fotografía, etc. Y todo eso lo publico para la gente, para que se conozca la memoria. Y si queréis saberlo, se llama exiliadosrepublicanos.info. Es todo gratuito y llevo varios años dedicándome a mostrar la memoria de manera gratuita usando la tecnología de Internet para que llegue a todo el mundo. Actualmente la web está en 3 idiomas, inglés, francés y español. Y simplemente, si vosotros conocéis a alguien que sea un republicano o queréis buscar información, hay una base de datos con todos los nombres de las personas, fotografías, documentos, cualquier tipo de información en relación con la gente que lo ha puesto, ellos mismos lo podéis encontrar allí. Es un homenaje a la memoria, desde mi punto de vista, lo hago de manera gratuita y altruista desde hace muchos años y quiero darlo a conocer a vosotros. Gracias. ¿Alguien más por la última palabra? ¿No hay nadie? Bueno, pues entonces para finalizar el acto quería recordaros simplemente que ahora al fondo se está poniendo a la venta el libro escrito por el profesor Jorge Marcos, Hijos de una guerra, los hermanos Quero y la resistencia antifranquista, por si alguien está interesado en adquirirlo, y también distintos artículos de venta con motivos republicanos. Yo simplemente, en nombre de la Asociación Unidad Cívica por la República, quería decir que vamos a seguir luchando, vamos a seguir pidiendo a las instituciones que reconozcan qué fue lo que pasó en este país y que repongan, de alguna forma, porque ya es imposible, reparen el daño causado. Pero claro, con esta gente nos encontramos con esta derecha que te dicen... bueno, ya vienen aquí los mismos de siempre a remover de nuevo. ¿A qué vienen? ¿Qué es lo que están pidiendo?
si no quieren ni siquiera justificar y motivar e investigar lo que es de última actualidad, ¿cómo van a querer tocar lo que ocurrió durante la dictadura franquista que ellos mismos provocaron y es de la década de los 40? Por tanto, vamos a seguir todos luchando por la Tercera República. Gracias, profesor Jorge Marcos, por venir aquí, por estudiar, por dedicarte, y la Granada republicana te quiere. ¿Vale? Muchas gracias.